días. Buen día, perdón el atraso, pero tenía un problema acá en la computadora. Quiero saludarles. Antes de iniciar el contenido de la clase el día de hoy, vamos a hablar del segundo examen parcial. Si ya pudieron revisar su calendario, tenemos el segundo examen parcial el otro fin de semana. Entonces, hoy mira así de rápido, yo no me había fijado en las fechas, ya lo tenemos el otro fin de semana. Sergio, ¿quiere levantar la mano? ¿Te escucho? Sí, licenciada, disculpe, yo tengo una molestia personal, agradeciéndole para su conocimiento. Yo el fin de semana pasado no pude marcar la asistencia, pero le mandé un mensaje, pero no tuve retroalimentación. ¿Habrá algún inconveniente conmigo, licenciada? Sí, participé en la clase, pero se me olvidó marcar, no pude por... Gracias, Sergio. No se Después, preocupe. Yo siempre le digo que Teams me manda un listado también de asistencia. Entonces, si no les dio chance de marcar, yo puedo eh, confrontarlo con Teams, porque ahí también me sale el listado de participantes. Así que no muchas se gracias, preocupe, licenciada, Sergio, disculpe. Sí, muy por nada. amable. Gracias por su comprensión. Gracias. Vamos a hablar del contenido del examen. Ya tenemos examen el otro sábado, les decía, yo no me había dado cuenta que ya teníamos la fecha tan cerca, pero hablemos del contenido. Si revisan la plataforma, ya están colocadas las presentaciones, todas las presentaciones. Texto dejó encendido su micrófono. Ahora lo apago. Gracias, Sergio. Entonces tenemos examen el otro sábado y vamos a evaluar a partir de la clase 4. Ahí empezamos a ver las formas especiales de propiedad. En esta clase van a encontrar los temas de la copropiedad vamos a ver, en la clase 4, la presentación 4 está... Ya, ay, perdón ustedes, que había mucha bulla afuera. Entonces, en la clase 4 van a encontrar el tema de la copropiedad y la medianería. Con esa clase iniciaríamos el contenido del examen. En la siguiente, en la clase 5, en la presentación 5, van a encontrar otra forma especial de propiedad que fue la propiedad horizontal. Ese sería el siguiente tema, la propiedad horizontal. En la 6 están los derechos, con la 6 iniciamos los derechos reales de mero goce e iniciamos con el usufructo. Se recuerda que con el usufructo lo vimos en 2 sesiones porque es bastante extenso. Entonces, todos los temas son amplios. Entonces, lo que veamos el día de hoy ya no va a ser contenido del examen del parcial, sino mejor lo vamos a dejar para el examen final. De hecho, ustedes estoy pensando, porque solo la copropiedad, se recuerdan, es un tema bien extenso que lo vimos, yo creo que también lo vimos como en 2 clases. La medianería es un poquito más pequeño y la propiedad horizontal también es bastante extenso. Estoy pensando si el usufructo, mejor a partir del usufructo, se los dejo para el examen final, porque en el examen final son 30 puntos, tenemos tenemos chance de examinar, de preguntar más, ¿verdad? Por la cantidad de puntos, y así no les queda tan cargado a ustedes este segundo parcial. Entonces, ¿saben qué? Vamos a dejar solo los temas de las formas especiales de propiedad, que sería la copropiedad, la medianería y la propiedad horizontal. El usufructo que es la clase 6, que les aparece como presentación 6. El usufructo mejor lo vamos a dejar para evaluar hasta el examen final. Entonces, todas las clases del usufructo, toda la presentación del usufructo y lo que veamos hoy, ya eso va a ser contenido del examen final, porque son temas bien amplios. Si se recuerdan en artículos, son bastantes artículos solo de la copropiedad y de la propiedad horizontal, es bien amplios los 2 temas. Entonces, solo serían 3 temas al final: la copropiedad, la medianería y la propiedad horizontal. Si buscan en las presentaciones, solo sería la clase 4 y la clase 5.
ahí está todo. Ese va a ser el contenido del examen. Ya saben que pueden utilizar su código civil. En la modalidad seguimos utilizando formulario de Google, porque la plataforma cuando ya son exámenes parciales con los cambios que se hicieron, se nos dificulta un poco trabajar en la plataforma. Los otros avisos de primero que tienen que conectarse a Teams, es obligatorio que se conecten a Teams con su cámara encendida. Quien por alguna razón no pueda tener la cámara encendida, pues porque algunos a veces están desde su trabajo y no la pueden encender, pues solo me mandan un mensajito, me avisan por qué no pueden encender la cámara, pero sí tienen que estar conectados en Teams. Se les comparte el link como en el primer parcial y vamos a trabajar de igual manera. Por favor, quien no se conecte a Teams y solo alguien le comparta el link del parcial, porque ha sucedido que a veces alguien muy oficioso comparte el link sin conectarse a Teams a la persona que no esté conectada a este Teams y que no como yo siempre tomo asistencia y que no esté el día de la evaluación, se le van a bajar puntos en el examen. Entonces, todos conectados en Teams y eh, ahí pueden trabajar. Ya vieron que solo es el momento de pasar asistencia, terminan su examen y ya se pueden retirar. Esas son las indicaciones, esos son los temas. Nos vamos a dejar un poquito más desahogado este segundo parcial con la cantidad de temas y vamos a dejar el usufructo mejor para el examen final, porque el usufructo, si se recuerdan, es bastante amplio también. ¿Tienen alguna duda? Ahí vamos a ver, alguien tiene levantada la mano, compañerito que tiene levantada la mano. Hay otro. Bueno, solo, sí, Leida, solo para avisar es que Lorena Jiménez no se iba a poder conectar hoy por temas médicos. Lorena Jiménez, solo déjeme tomar el nombre, anotar el nombre. Esperen. Gracias por el aviso. Ahí, Leida. ¿Dudas con relación al contenido? Presentaciones, ya las tienen colocadas. Ya las tienen colocadas, pueden utilizar su código civil, tienen el contenido, el desarrollo de la doctrina, doctrina, definiciones, y eso lo tenemos en las presentaciones. Quien utilice un libro de respaldo de los que mencionamos al inicio del semestre también se puede apoyar en el libro buscando los temas. Vamos a trabajarlo de esta manera para, como les digo, son solo 20 puntos. Entonces, mejor vamos a dejar el tema del usufructo para el siguiente examen. Y lo que damos hoy nos toca estudiar el uso de la habitación, van a quedar también para el examen final. Si no hay dudas con relación al examen del otro sábado, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y vamos a estudiar los otros dos derechos reales de mero goce, que son, solo déjenme ver que las pueda compartir acá, que son el uso y la habitación. Ahorita voy a intentar compartirles, vamos a ver si me permite compartirles la presentación. También quien por alguna razón no se pueda realizar el examen, que tenga alguna emergencia o por alguna otra cuestión extraordinaria, se recuerda que eso lo tratan directamente con la facultad para que les autoricen su examen extraordinario. Hasta les va a aparecer la presentación, si me va a dejar. Licenciada, antes de que empiece, buenos días, antes de que empiece esta nueva clase, solo para corroborar. Estos tres temas que van a entrar para el segundo parcial de la copropiedad, del artículo 485 al 504, de la medianería, artículo 505 al 527, y de la propiedad horizontal, artículo 528 al 559. Ahí estamos bien. Espérenme, revisémoslo.
aquí tengo mi código de la copropiedad, sí, 485 ajá, al al 527. al 527. Así es, al 527. Luego de la propiedad horizontal, que empieza en el 528 Ajá. al 559. 59. Ajá. Y la medianería, vamos a ver la medianería. Ah, no, la medianería, el tema está entre los artículos de la que acabamos de citar. 505 al Ajá, 527. sí. Es que Ajá. aparece como parte, como un párrafo de la copropiedad. Ajá. Sí. Sí, dice copropiedad en la medianería de inmueble. Ah, va, entonces Así es, es del 485 al 559. Gracias, licenciada, muy amable. así es. Gracias a usted. Entonces, ya pueden ver la presentación. Hoy vamos a continuar viendo derechos reales de mero goce. Vamos a ver dos figuras. Se lo voy a colocar acá en modo presentación. Vamos a ver hoy el uso y la habitación. Acá les va a aparecer como presentación. El uso y la habitación. Este tema, solo déjenme ver. Para que se ubiquen en el código, empieza a partir del artículo 745. 745 son otros derechos reales de mero goce, ¿verdad? Que solo la propiedad le pertenece a otra persona y el beneficiario solo puede usar de estos bienes, usar y disfrutar de esos frutos. Esos son los derechos reales de mero goce. Vamos a ver de qué trata el uso y de qué trata la habitación. Fíjense que ahorita, perdonen la interrupción, pero fíjense que ahorita viendo porque la compañera nos hizo relación a los artículos, eh, no son, no son tantos artículos ustedes, los temas son amplios porque llevamos doctrina a la par del código, ¿verdad? Vamos estudiando definiciones, ¿qué pasó, Lourdes? No No son nos muchos artículos. cambie, no nos cambie, por Es que, favor. No. es que saben que tenemos que equilibrar también para que en el examen final tampoco esté tan cargado, ¿verdad? Recuérdense que ahorita son 20 puntos y en el examen final son 30. Lo siento, me van a matar los compañeros. No, pero mire, pues en artículos no son tantos. Le digo que las presentaciones son grandes porque tenemos que agregar doctrina, definiciones, características, clasificación, pero en artículos no son tantos. Entonces, ¿saben qué? Vamos a incluir el usufructo también. Vamos a incluir el usufructo porque si no también van a tener un examen final demasiado cargado. Entonces, tratemos de equilibrar y vamos a incluir la clase, la de hoy ya no, que es un tema bastante cortito también. Vamos a incluir la clase 6. Si revisan en las presentaciones, en la presentación número 6 o clase 6, ahí tenemos todo el desarrollo del usufructo. Entonces, el usufructo también va a entrar como contenido en segundo parcial, porque si no, vamos a tener un examen final también demasiado extenso. No, hombre, no es tanto, de verdad, Lourdes, ahorita Del que vimos. 703 al 744, pero me van a matar mis compañeros. No, hombre, Lourdes, no, tranquila. Es que no son tantos artículos, yo pensé que era más y ahorita que estábamos revisando. Es que fíjense que después tenemos el tema del uso y la habitación, que son poquitos artículos, las servidumbres, que es un tema bastante extenso, que eso también sería para el examen final. Después viene si van revisando su código, las servidumbres es un tema bien grande.
Luego ya empezamos la última clasificación de los derechos reales son los derechos reales de garantía, que es la hipoteca y la prenda, que ya son poquitos artículos que ya quedaron vigentes. Y vamos a dar una breve introducción a las garantías mobiliarias, porque ahí se desarrolló la prenda, ¿verdad? Pero esa va a ser una introducción. Entonces, imagínense solo si nos vamos desde 745 hasta el final del libro 2, nos quedaría como contenido del examen final. Entonces también es bastante contenido si lo dejáramos desde el usufructo. Ahí van a ver, con la servidumbre nos vamos a entretener una clase o más de una clase todavía. Entonces, tranquila Lourdes, ¿no? Es porque yo sí lo tenía anotado hasta el usufructo, pero yo dije no, la verdad es que son temas extensos, pero ya viendo en cantidad de artículos no son tantos, así que Lourdes no tiene nada que ver acá. Yo ya lo tenía marcado, pero en algún momento dudé, pero ya viéndolo en el código no son tantos. Ya me mandaron amenazas por WhatsApp. Usted tómele captura y me las manda, que nadie la tiene que estar amenazando, Lourdes. Bueno, entonces, el usufructo también va a ser tema del segundo parcial, ustedes. El usufructo entonces sería hasta la clase 6. Ya para el examen final vamos a tener el resto de temas para terminar el libro 2. Ya vamos bastante bien en tiempo, les había dicho, y el tema de hoy es un tema cortito nada más. Y entonces ya a partir de la clase 7, que es la de hoy, y es la presentación 7, ya sería para el examen final. Examen final, acá lo voy a anotar una vez para que no se me olvide. Entonces, que harían los temas, la copropiedad, la medianería, la propiedad horizontal y el usufructo. Esos 4 temas son los del examen final. Del examen parcial, perdón, el usufructo está del 703 al 744. 303 al 744. Bueno, ahora sí, vamos a ver el contenido de la clase del día de hoy. Va a ser una clase chiquitita a ustedes para ver estos otros 2 derechos reales. Y vamos a empezar con el uso. El uso, perdón, no está definido. Si revisamos el código en el artículo 745, sí lo explica, pero no tenemos una definición como tal. Entonces, vamos a utilizar la doctrina y el maestro Rufina Villegas lo define como un derecho real, temporal, por su naturaleza vitalicia, para usar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia y de carácter intransmisible. Vamos a ir viendo luego cómo está desarrollado en el Código Civil. Otra definición es un derecho real de goce que da facultad al titular del mismo a servirse de la cosa de otro o disponer de los frutos de la cosa única y exclusivamente en la medida que baste para satisfacer las necesidades del usuario y las de su familia. Acá en esta definición está la clave de esta figura del uso, ¿verdad? Nos podemos servir y gozar de ese bien que le pertenece a otra persona, pero única y exclusivamente en la medida que baste para satisfacer las necesidades del usuario y de su familia. Acá buscando en el diccionario de Guillermo Cabanelas, el término uso nos dice que es la acción y efecto de servirse de una cosa, de emplearla, utilizarla. Y citando al maestro Flores Juárez, él indica que el uso puede constituirse tanto sobre bienes muebles como inmuebles. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta figura, de este derecho real? Pues que es un derecho real de mero goce nada más, ¿verdad? No podemos disponer del bien, solo lo podemos
gozar, disfrutar de ese bien y de sus frutos, pero no podemos disponer de él, porque es un derecho real únicamente de goce. Ahora veamos cómo lo encontramos ya en el Código Civil. El artículo 745 establece, acá lo tienen en la presentación, pero van a subrayar de una vez su código. En el artículo 745, el contenido del uso establece que el uso da derecho a servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y de la familia. Entonces, esto es importante resaltar en esta explicación porque nos habla del derecho de gozar o de servirse de una cosa, de un bien ajeno, de gozar de sus frutos, ¿verdad? Pero en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia, o sea, tiene una limitante ese uso y ese goce, ¿verdad? El que es únicamente para las necesidades de la persona a la que se le concedió ese beneficio y las de su familia. Es una explicación al final de esta figura en el artículo 745. Y en el artículo 747 está establecido que es derecho real. Lo leemos y nos habla del uso de la habitación, pero como vamos a explicar los dos derechos reales por aparte. Pero el artículo 747 establece que el derecho de uso se regula por el título en que se constituye y en su ausencia por lo estipulado en el artículo 748 al 741. Estos artículos que, a los cuales nos vamos a referir ahorita, que nos dan características también del uso, el 748 al 751. También vamos a ver que nos habla de las dos figuras, nos habla del derecho real de uso y del derecho real de habitación, pero los vamos a ver por separado. Entonces, si vemos características de este derecho real o qué es lo que regulan estos artículos, nos citan que no se puede enajenar, grabar ni arrendar. Este derecho al uso no se puede enajenar, grabar ni arrendar, son inalienables, nos dice el artículo 748. Otra de las referencias que hace estos artículos es que es en el 749, para gozar del derecho de uso debe prestarse previamente garantía y la descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. Esto sería en el caso que el uso sea sobre un bien inmueble, ¿verdad? El describir cómo se encuentra el bien inmueble y la obligación de prestar una garantía cuando vamos a utilizar este bien, ¿verdad? Que nos están dando a través de este derecho real de uso. Y también dentro de estos mismos artículos encontramos que estos derechos, este derecho de uso se establece y se pierde de la misma manera que el usufructo. O sea que cómo se establece y cómo se pierde el usufructo, ¿se recuerdan esas figuras? Ahí están los artículos para que regresemos a ver, porque nos manda la figura del usufructo para determinar cómo queda constituido el uso y cómo y en qué caso se puede perder. Si regresamos a esos artículos, el 704 nos citaba que el usufructo se constituye por contrato, por acto de última voluntad. Entonces, son los mismos casos de constitución para este derecho de uso, ¿verdad? Este derecho real de uso. Nos manda a los mismos casos del usufructo. Y la extinción
nos refiere a los artículos 738 y 739. El 738 tenía la extinción del usufructo con varios casos. Está la muerte del usufructuario. En este caso, pues tenemos que ir adecuando al uso, ¿verdad? Sería la muerte del usuario, el vencimiento del plazo por el cual se constituyó o la condición resolutoria que se estableció, la reunión, aquí sería del uso y de la propiedad en una misma persona. Por prescripción también se puede adquirir este bien, por renuncia del usuario de este derecho al uso, por una anulación o cesación del derecho por el que constituyó el uso, y el 739, que también sería otro caso de cesación, por el abuso, en este caso sería del usuario, ahora ya no del usufructuario, porque solo nos está remitiendo a los mismos casos, por el abuso que el usuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. Entonces, son los mismos casos, o nos refiere a los mismos casos del usufructo, tanto para constituir el uso como para su extinción, ¿verdad? O su cesación. Entonces, nos tenemos que recordar de qué casos fueron los que vimos, ya lo revisamos otra vez acá en el código, para saber por qué se pierde este uso. Si se dan cuenta, el usufructo, yo les dije en las clases en las que platicamos del usufructo, que fueron 2 sesiones, que el usufructo es bastante amplio, porque el usufructo, si se recuerdan, ese derecho a usufructo sí se puede enajenar, sí se puede arrendar, sí se puede grabar, eso lo estudiamos con el usufructo. En cambio, en el uso es inalienable, el usuario no puede enajenar su derecho a uso, perdón, no lo puede transmitir, no lo puede arrendar de ninguna manera. Entonces, el usufructo es mucho más amplio, esa figura concede más derechos de los que concede el uso, ¿verdad? El uso es más restrictivo, de acuerdo a lo que estamos revisando ahorita en el código. Y ahora vamos a ver la habitación. Y la habitación también está en ese mismo articulado del uso, aparecen las dos figuras juntas. La habitación, vamos a verle primero definición en doctrina. Para Rogina Villegas, el derecho real de habitación es el derecho de uso sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de una casa. Acá hay otro concepto, es el derecho real de goce que da facultad al titular del mismo y a su familia de habitar un lugar determinado para el efecto. Y buscándolo en el diccionario de Cabanelas, la habitación es un derecho real de uso que se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella. Entonces, estamos hablando de habitación, ¿verdad? Nos está refiriendo con estas definiciones en doctrina que se refiere a ese derecho de gozar de un lugar para vivir, ¿verdad? Por eso nos habla de habitación, ¿verdad? De habitar un espacio físico, ¿verdad? De una casa. El maestro Flores Juárez, en su libro de Derechos Reales, nos indica que la habitación se infiere que se refiere solo a bienes inmuebles, configurando en rigor una especie de uso, ¿verdad? Sobre estos bienes inmuebles, porque si estamos hablando de habitar, de buscar un lugar donde vivir, pues estamos hablando de un bien inmueble, ¿verdad? Entonces se infiere que solo puede hacer habitación sobre bienes inmuebles. Y la naturaleza jurídica de este derecho real es que es un derecho real de goce nada más, ¿verdad? De mero goce, como lo vimos con el uso, como lo vimos con el usufructo, ¿verdad? Solo ese derecho de gozar y disfrutar de un bien de ajena pertenencia con la obligación de no perder su esencia, ¿verdad? Esos son los derechos reales de mero goce que vimos su definición al inicio de hace algunas clases. Entonces,
la naturaleza jurídica de la habitación es que es un derecho real de mero goce o solo de goce, ¿verdad? Porque recordemos que el bien le pertenece a otra persona. Ahora, ¿cómo encontramos a la habitación en el código? Pues lo encontramos dentro de los mismos artículos del uso, porque al final el capítulo se llama uso y habitación. Como no hay una definición, pero sí está una explicación en el artículo 746, que establece que la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no haya tenido en el momento constituirse tal derecho. Entonces, lo deja así como una explicación únicamente hasta dónde llega ese derecho real de habitación, ¿verdad? Entonces, solo se limita a lo que es necesario para quien tiene el derecho y para su familia. Únicamente nos habla de esa limitante, no nos da una definición, por eso nos tenemos que ir a doctrina a buscar una definición para comprender la figura, ¿verdad? Y para que nos quede clara la figura. O son los mismos artículos porque nos habla de las dos figuras en conjunto. Entonces, también en el artículo 747 cita que los derechos, en este caso hablemos solo de la habitación, se regulan por el título que los constituye, y si el título no determina la extensión de estos derechos, se regulan conforme los artículos siguientes, y son las mismas reglas que vimos para el uso, ¿verdad? ¿Qué es lo que citan? El 748 nos dice que ese derecho de habitación es inalienable. ¿Por qué? No se puede enajenar, no se puede grabar, no se puede arrendar, no se puede transmitir de ninguna manera este derecho de habitación por ninguna figura jurídica. Luego, el siguiente artículo, el 749, la obligación de prestar garantía de ser inventario, pues cita que para gozar de este derecho, en el caso de la habitación, debe prestarse previamente garantía y hacer un formal inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. Siempre nos remite al capítulo del usufructo para prestar garantía. ¿Se recuerdan que nos está diciendo que rigen las mismas prescripciones que para el usufructo? Acuérdense que por el tema de la garantía, si lo vimos en el usufructo, ¿verdad? Que si al final el propietario del bien decide exonerar de esta obligación de prestar garantía en este caso a la persona que está gozando de la habitación, pues ya es un acuerdo entre ellos y se puede relegar de este derecho. Así estaba constituido también en el usufructo el tema de la garantía, que en algún momento el propietario del bien exima de esa obligación de prestar garantía, ¿verdad? Pero lo que nos dice, la regla general es que se debe prestar garantía, ya si ellos llegan a un acuerdo y establecen otra disposición, pues lo tienen que dejar por establecido, ¿verdad? Y también nos manda al tema del usufructo, como nos está hablando también del derecho a habitación en el siguiente artículo, en el 700. Solo nos manda que revisemos también que se establece, ¿verdad? Y se pierde de la misma manera que el usufructo. Ya nos fuimos a ver cuáles eran esos casos. Se puede constituir por contrato, se puede constituir por disposición de última voluntad, y se pierde, ya vimos casos, se pierde por prescripción, porque hay el caso para el que se constituyó, por renuncia, o que se esté utilizando, se le esté dando un mal uso al bien. Ya vamos a ver los casos hace un momento, que son los mismos casos del usufructo, son los mismos casos para el uso y son los mismos casos para la habitación, en la forma de constitución y en la forma en la que se pierde o se extingue el derecho, en este caso, a la habitación. Son exactamente los mismos casos. El siguiente artículo, que no se los coloqué ahí, ay, perdón ustedes, estoy con algo afectada la garganta y eso me hace toser por ratitos.
el siguiente artículo, el 751, que es para ambas figuras para el uso de la habitación, nos habla de las obligaciones del usuario y del habitacionista. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Porque eso no se los coloqué acá. ¿Alguien me apoya con la lectura? El artículo 751. 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos, o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. Gracias, Luis. Entonces, para ambas figuras, son obligaciones tanto para usuarios o para el habitacionista, o sea, quien esté usando el bien o quien esté habitando el bien, ¿verdad? En cuanto a los frutos, si se ocupan toda la casa o están usando todos los frutos, disfruten de todos los frutos, están obligados a realizar todos esos gastos de cultivo, reparaciones ordinarias y a pagar contribuciones. Contribuciones podrían ser algún tipo de impuesto, por ejemplo, el UCI que se paga sobre un bien inmueble, ¿verdad? Se estaría obligado a pagarlo. Y si solo está usando de una parte de esos frutos o no está ocupando, en el caso del uso, o en el caso de la habitación, no estuviera ocupando toda la casa, ¿verdad? Solo una parte, solo va a contribuir en la proporción que esté usando de esos frutos o de esa habitación, ¿verdad? Si fuera el caso de la habitación. Ya vimos los dos derechos reales, otros dos derechos reales, el uso de la habitación. Les decía, son poquitos artículos. Vamos a ver qué diferencias entonces encontramos entre el usufructo, el uso y la habitación. Tienen similitudes, también tienen diferencias, ¿verdad? En este caso, el maestro Flores Juárez nos cita que esta diferencia se encuentra en el carácter restrictivo del uso y la habitación respecto al usufructo, manifestando también que conforme a lo que establece el artículo 748, tanto el uso como la habitación son inalienables, mientras que el usufructo es susceptible de enajenarse o arrendarse el bien sobre el cual se ejerce el derecho. Era lo que les indicaba hace un momento, ¿verdad? Cuando vimos el usufructo, de hecho, solo nos damos cuenta en la cantidad de artículos, ¿verdad? En donde está establecida, está desarrollada esta figura del usufructo. Es bastante amplio el derecho del usufructo hasta poder enajenar, o sea que en algún momento yo quiera rentar la casa que me pueda dar un usufructo, el vehículo que me pueda dar un usufructo. Podemos, hasta ahí abarca ese derecho, nos da bastantes, es un derecho bastante amplio, nos da bastantes derechos sobre el bien que estamos gozando, mientras que ahorita que estamos leyendo ya el articulado, el uso de la habitación, nos damos cuenta que tiene ese carácter restrictivo que nos dice el maestro Flores Juárez, ¿verdad? Tiene ese carácter restrictivo porque sí, nos dice que el derecho de uso y el derecho de habitación son inalienables. No lo podemos vender, grabar, o sea, no podemos constituir una hipoteca, imagínense sobre ese derecho. No podríamos, si es de habitación, para constituir una hipoteca sobre el bien inmueble, estamos limitados porque es un derecho más restrictivo. Entonces esas serían las diferencias que son, que se dan entre estas tres figuras de derechos reales, de derechos reales de mero goce. Y un elemento común que tienen estas figuras es que conforme lo establecido en el artículo 1125, si lo van a revisar, es el libro del registro de la propiedad, el artículo 1125, dan en su código, es el libro 4 del Código Civil, en el numeral 2. Este artículo lo que cita es qué es lo que se inscribe en el registro de la propiedad. Y si vamos al numeral 2,
hay un listado de qué es lo que se escribe en el registro de la propiedad y aquí está la inscripción de los derechos reales. Entonces cita el artículo 1125, en el registro se inscribirán en numeral 2 los títulos relativos de dominio, los inmuebles y los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extinguen derechos de usufructo, uso, habitación y continúa, ¿verdad? Sobre patrimonio familiar, hipotecas, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles. Entonces, este sería un elemento que tienen en común, ¿verdad? Que son inscribibles en el registro de la propiedad, estos derechos, cuando recaen, ojo con eso, que quede claro, cuando recaen sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Esa es la obligación, cuando recaen sobre bienes inmuebles. Entonces, esa sería la característica que tienen en común ambos, bueno, estos tres derechos reales, el uso de la habitación, otra característica común, que son derechos reales de mero goce, ¿verdad? No podemos disponer de ellos, solo gozar del bien y de lo que de este bien se produzca. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Lourdes tiene levantada la mano. Gracias. En este numeral 2 de los títulos traslativos habla también sobre los contratos de promesa sobre inmuebles. Entonces aquí me surge la duda. Los contratos de compraventa, cuando se hace promesa de compraventa sobre un bien, también deberían de inscribirse en el registro de la propiedad. ¿O podría ser un contrato privado? Lourdes, cuando hablamos, hay una regla sobre bienes inmuebles. Solo que lo que está preguntando Lourdes, aclaro, no es parte del tema que estamos viendo hoy, sino ya ella se me fue de una vez al libro 5 de los contratos. Pero para aclararle su duda, cuando se trata de bienes inmuebles, cualquier negociación que hacemos sobre bienes inmuebles tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Y entonces las promesas de compraventa, ¿verdad? Cuando no hacemos de una vez el contrato, es una promesa de compraventa, sino que prometemos que el contrato principal se va a realizar, que ya es la compraventa en sí, se va a realizar de aquí a un año, por ejemplo. Eso es lo que estamos prometiendo en el contrato. Debe inscribirse en el registro de la propiedad, pero en la práctica, eso dice la ley, pero en la práctica muchos no lo inscriben. Hacen la promesa de compraventa y hasta el año, supongamos que un año después se celebra el contrato principal, que es la compraventa, ya esa es la que registran en el registro de la propiedad. Pero la obligación legal, ¿verdad?, es que se inscriba a Lourdes, que se tenga que inscribir esa promesa de compraventa. De hecho, ahora la modalidad, por ejemplo, ahora con tanto edificio y tanta construcción que lo platicamos con la propiedad horizontal, es que mientras está en construcción se firma una promesa de compraventa, ¿verdad? Hasta que ya está, por ejemplo, cuando está en obra gris, lo que hacen son promesas de compraventa y hasta que ya está terminado el edificio y ya se suscribe el contrato de compraventa. Entonces hay que inscribir los dos. Cuando son bienes inmuebles, todo tiene que estar registrado en el registro de la propiedad inmueble. María Eugenia tiene también levantada su mano. Sí, gracias, Lic. Con respecto a esta duda que acaba de plantear Lourdes, me causó otra duda a mí. Al hacer entonces una promesa de compra-venta, se está comprometiendo a comprar esa propiedad, pero si en el camino pasa algo y ya no se puede, ¿qué pasa? Ahí se puede quedar establecido en el contrato sobre el. ¿Perdón? Ya, perdón, es que había mucha bulla. El contrato de promesa es un contrato de los que se clasifican como preparatorios, ¿verdad? Porque esa es la clasificación que se le da a un contrato de promesa, y a lo que se están comprometiendo en ese contrato es que van a celebrar un contrato posterior. Aquí nos referimos a la compraventa, que luego después lo que eso preguntó, ¿verdad? Pues puede ser otro tipo de contrato, pero en este caso nos estamos comprometiendo a un contrato posterior.
Entonces se puede colocar dentro de este contrato, pues se tiene que colocar un plazo ahora en el que se va a en la que se va a celebrar el contrato principal, el posterior, y también se pueden colocar una cláusula en donde se establezca cuál es la sanción, que puede ser una indemnización si alguna de las partes incumple con otorgar el siguiente contrato. Entonces, pero sí le da, perdón, sí le da, ¿cómo se le dice? La oportunidad, no sé, ahorita la palabra correcta no la tengo, pero sí le da la opción de que la persona pueda ocupar la propiedad, o solamente es compromiso de compraventa. ¿se puede? Ocupar. Sí, ocupar, hacer uso de la propiedad mientras ya se celebra el contrato principal, digamos, la compraventa. Sí se puede dar la opción de utilizarlo y que el contrato se va a realizar hasta dentro de un año, ¿verdad? A veces se hace yo les ponía el ejemplo de los edificios nuevos, ¿verdad? Pero si ya fuera una casa, digamos, que ya está construida y quizá por cuestiones económicas usted no pueda pagarla ahorita, comprarla y pagarla, sino que hasta dentro de un año que usted va a recibir el, una herencia y entonces se está comprometiendo hasta que dentro de un año la va a comprar, sí puede quedarse establecido en el contrato de promesa que el propietario actual, ¿verdad? Le está dando a usted el derecho de que de que ya viva dentro de la casa y quizá le ponga, le coloque ahí en ese acuerdo, en qué condiciones va a poder usted utilizar la casa mientras se celebra el contrato de compraventa. Es posible que si es permitido, no hay ninguna prohibición legal en que usted ya pueda disfrutar del bien, si lo acuerda con el propietario, no hay ninguna disposición en contrario con eso, María Eugenia. Ok, son detallitos, Lick, pero en ese contrato también se puede establecer que mientras se celebre el contrato final, se pague una renta o no se paga renta. Los contratos, y con esto terminamos porque estamos saliendo del tema y nos pasamos al libro 5 de contratos. Nos salimos de los derechos reales ahorita ustedes y con eso concluimos. Los contratos son acuerdos de voluntades. La ley nos da ciertas reglas, características de cada uno de estos contratos, obligaciones y derechos entre las partes contratantes. Pero la ley también, como lo establece, que los negocios jurídicos son acuerdos entre dos partes, ¿verdad? Está el acuerdo de voluntades, que es una de las características de los contratos, puede hacer que ustedes decidan, que las dos partes decidan que se tenga que pagar algo por establecer, por quedarse de una vez utilizando el bien, o puede hacer que el propietario, que está un poco difícil, la deje utilizarlo sin pagar nada. Ahora está un poquito complicado que la deje utilizar el bien solo así, pero al final el contrato contiene ese acuerdo de voluntades y si lo disponen así, no hay ninguna prohibición legal que le diga que no lo puede hacer. Entonces, ok. cuando lleguen al libro 5, ustedes van a llevar 2 cursos de Derecho Civil, ustedes, uno solo de las obligaciones en general, que es la primera parte del libro 5, y otro que son los contratos en particular, que ya es la segunda parte del libro 5. Entonces, ahí se van a dar gusto, pero con este tema, pero se van a dar cuenta de que hay muchas posibilidades que pueden quedar acordadas dentro del contrato. Media vez las partes estén de acuerdo y no sea nada ilegal, se puede quedar establecido en el contrato, hasta penalizaciones. Era lo que usted me preguntaba con la promesa. Si al final alguna de las partes incumple, por ejemplo, si era promesa compraventa, el vendedor ya no le quiere vender cuando se llega al plazo del año, digamos, que fue el que estipularon, y usted es la compradora y usted si todavía quiere bien, puede quedar establecido entre el contrato de promesa una penalización como una multa, ¿verdad? Si se incumple y ya no quiere vender,
tendrá que pagarme una cierta cantidad, ¿verdad? Porque usted puede Ah, derecho de negocio. O sea, ese acuerdo de voluntades es amplio, puede haber, no sé, algo que contraríe una ley, ¿verdad? De lo contrario, si la ley no lo establece, es permitido dejarlo dentro de un contrato. Entonces, es cada notario el que redacta. Ustedes buscan a un notario para que redacte el contrato y el notario también los puede orientar y decir, sí, eso sí puede quedar establecido, eso no está prohibido por la ley o eso no, ¿verdad? Pero eso es lo bonito del derecho de obligaciones cuando lo vean y ya cuando lleguen a los contratos en particular, que en realidad es ese acuerdo, ¿verdad? Es ese acuerdo entre dos o más partes. Entonces, pueden acordar cosas, pueden acordar disposiciones de un contrato, en un contrato, aunque en la ley no las establezca. gracias, Lick. Y con eso, Y perdón por salirme del tema, pero es que todo va relacionado, aunque uno no quiera. no se preocupe, María Eugenia. Ahorita estamos en derechos reales, ya luego ya van a tener oportunidad, van a ver que esa parte del Código Civil, ese último libro es muy, muy bonito, igual que el de sucesiones, pero todavía les quedan 3 derechos civiles más, y ahí van hasta que lleguen a los contratos. Creo que este es el derecho civil 2, en el 3 van a ver sucesiones, derechos y sucesiones, el 4 es la primera parte del libro 5, que es derecho de obligaciones, y el 5 son contratos en particular. Todavía tiene para entretenerse, el Código Civil es bien amplio. Bueno, ya recapitulando, entonces, dudas acerca del derecho de uso y habitación, porque de ahí nos desviamos. Son bien sencillos estos dos, si nos damos cuenta, porque son bien restrictivos, como les decía, en las, eh, en las diferencias con el derecho de usufructo. Este es un derecho restrictivo, y si no hay dudas, nos vamos a quedar, o les voy a dejar descansar un poquito más, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Vayan a desayunar y a tener un descansito antes de la otra clase. Nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco a todos su atención. Nos vamos a saludar en la siguiente clase, que es el examen. Por favor, se conectan a buena hora. Si no pueden hacerlo desde la computadora, usen el teléfono para hacer su examen. Ya vieron que el formulario de Google no nos da problemas. Es bastante práctico, bastante sencillo de usar, pero tienen que estar conectados también a Teams. Entonces, esa es la regla general. Y cualquier duda o comentario, cualquier cosa me escriben. El contenido ya lo revisamos, ya está establecido. Y si Dios lo permite, nos saludamos el otro sábado, ustedes, para la prueba del segundo parcial. Les agradezco su atención y nos vemos el otro sábado. Muchas gracias, Lick. Se lo Gracias, agradezco mucho. licenciada. Gracias, Descansa. licenciada. Feliz día. Gracias, feliz día. Vigda, igual, feliz día. Feliz día, feliz descanso. Feliz descanso, licenciada. Muchas gracias. Buen Hasta día. luego, descansen. Gracias.
Doctor, tienes encendido tu micro.